El Salmo 46, el Salmo 46 es un canto, ¿no? de guerra que usaba el pueblo de Israel. Si se dan cuenta, la mayoría de las Biblias dice en la parte de arriba, al principio del Salmo 46, dice al músico principal de los hijos de Coré. Es otro salmo de los hijos de Coré también, de algunos otros que hemos estudiado ya. Y dice salmo sobre Alamot. Cuando dice salmo sobre Alamot, se refiere a la manera, al tono en el que se entonaba el salmo, el canto, ¿no? Alamot se refiere a que el salmo era cantado en un tono soprano. Los que saben de música saben más o menos, ¿no? Un tono soprano, no cualquier persona lo puede entonar, no cualquier persona lo puede cantar, ¿no? Si lo van a cantar en ese tono, porque en Israel en ese tiempo lo cantaban las doncellas. Entonces hacían grupos de doncellas y cuando el pueblo salía a pelear, entonaban el Salmo 46. Entonces era entonado por ellas, no agarraban así del montón, ¿no? Y cada vez a cantar no íbamos, sino que escogían a las doncellas y ellas iban y entonaban este canto, ¿no? Para el pueblo, cuando el pueblo salía a pelear. Este salmo también está incluido en el himnario escocés, en el himnario bautista escocés en Escocia, y fue usado mucho. De hecho, era casi como el himno nacional en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, que fue por ahí por 1914, ¿no? Algo así. Y cuando los escoceses reunían a su ejército, ¿no? Los jóvenes iban a pelear, los llevaban al muelle donde se iban a embarcar, ¿no? Y cantaban. Las madres y los papás y los abuelos, los ancianos cantaban este Salmo 46 a los muchachos que iban a pelear a la guerra, ¿no? Y este salmo era como el himno nacional de ellos, ¿no? Les daba el ánimo y el aliento para salir a pelear. En el contexto histórico del salmo, se dice que generalmente se escribió cuando Sennacherib, y esa historia está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18, tenía bajo el dominio al pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue liberado del dominio de ellos, entonces fue cuando se escribió este Salmo 46. Y el Salmo 46 está dividido en tres partes. La primera parte del Salmo 46 la vemos desde el versículo 1, si usted lo quiere marcar, ¿no? en su Biblia, porque está en tres partes ahí. Está del versículo 1 hasta el versículo 3, ¿verdad? Que esa parte del Salmo nos habla acerca del amparo y de la fortaleza de Dios, de los versículos 1 al versículo 3. La segunda parte empieza del versículo 4 al versículo 7, que nos hablan de la provisión y de la protección de Dios. Y la tercera parte, que empieza de los versículos 8 al versículo 11, y esa nos habla del poder, del juicio y de la gloria de Dios. Entonces está dividido el Salmo en esas tres partes, y las tres partes, de hecho, son tres estrofas del himno, ¿no? Del coro que ellos entonaban. Y si se dan cuenta ustedes, el versículo 11 y el versículo 7 son idénticos. Y se dice que al final del versículo 3 había una estrofa, ¿no? en un escrito muy antiguo, que también cita esas mismas palabras al final del versículo 3. O sea que si lo tuviéramos, esa parte en nuestro tiempo, en este momento en nuestra Biblia, tuviéramos 12 versículos y el cuarto versículo dijera prácticamente: Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, es un canto, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, la mayoría de coros tienen la estrofa y tienen el coro, y mayormente repite el coro, ¿no? Y se va repitiendo y se va repitiendo. Entonces, este salmo está dividido así. Y la primera parte, que les decía que nos habla del amparo y la fortaleza del Señor, nos habla y dice el versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestras tribulaciones. Por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Las personas que escribieron esto, los hijos de Coré, ellos vieron
vieron literalmente cómo la tierra se tragó a un grupo de gente, ¿no? Y si hay alguna cosa que el ser humano le tiene miedo ahora en día es a un terremoto, ¿no? Muchas personas viven con miedo de un terremoto, ¿no? De una catástrofe de esa magnitud, ¿no? Porque hemos visto el poder que tiene, ¿no? Y la destrucción que alcanza. ¿Cuántos han vivido o han sentido algún terremoto alguna vez? ¿Cuántos lo han experimentado? La mayoría, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿lo sentiste? Dice, no sentí nada, ¿no? Ahí ves algunos que les puede caer encima una montaña y no se dan cuenta. Una vez nosotros estábamos, de hecho, trabajando donde trabajamos nosotros, y es un valle, ¿no? Como les decía la otra vez, y está rodeado de montañas eso, ¿no? Está el valle así, montaña acá, montaña a los lados y enfrente. Y eso fue como por el 98, más o menos, ¿no? Y estábamos echándole abono al maíz. El maíz estaba como más o menos de esa altura, así. Y estaba lloviendo. Y de repente se escuchó un estruendo así bien feo, ¿no? Y todos paramos y nos quedamos así. Y en serio, era increíble cómo se veía en el valle, cómo se veía el maíz, cómo se movía así. Eso duró, ¿no? 3, 4 segundos, ¿no? Pero se podía ver así, ¿no? Cómo se hacía. Y nos paramos todos y yo recuerdo así, no, aquí se nos viene esa montaña encima, ¿no? Y nos va a aterrar. Porque es increíble el poder que tienen este tipo de cosas, ¿no? Y mucha gente ahora vive con miedo y con temor a esto, ¿no? Y no solamente a eso, sino el hecho de que también vivimos en un tiempo donde está latentemente el miedo a una guerra, ¿no? A una bomba nuclear, a un misil, ¿no? Y es que hemos llegado al punto donde los países se han vuelto tan poderosos, ¿no? Y tienen armas tan potentes, ¿no? De hecho, el año pasado, como para el mes de noviembre, más o menos por ahí, el ejército de Rusia orgullosamente presentaba su nuevo misil, y es curioso porque se llama Satán 2 se llama, y lo pueden buscar, ¿no? En donde sea, pueden buscar información, ahí está. La cuestión es que este misil, solo un misil de estos, tiene la capacidad de destruir el estado de Texas completito, así. Nada más uno. Y nosotros vivimos en un país que tiene tantos problemas diplomáticos con tantas naciones, ¿no? Y estamos aquí. Y de repente no nos cae un frijolazo de esos, y te imaginas. Entonces estamos aquí, ¿no? Y Estados Unidos y ese país principalmente de Rusia, no tienen tantos problemas entre ellos, no más que todo ahorita, ¿no? Que ustedes pueden ver las noticias donde las cosas están saliéndose tanto de control, y países como Rusia, como China, Corea del Norte, ¿no? Que son potencias grandes y tienen unos armamentos increíbles y tienen misiles apuntando para este país, y nosotros estamos aquí, ¿no? Y a veces mucha gente ignora todo ese tipo de cosas, ¿no? Y más bien en su vida, no andan ahí, andan allá haciendo y deshaciendo, pero no se dan cuenta, ¿no? Que de repente una cosa de estas puede pasar, ¿no? Puede acabar con la vida de muchos. Ahora bien, nosotros como cristianos, ¿qué temor puede haber en nosotros, no? Si una cosa de estas llegara a pasar, digamos, pienso, ¿no? Que para los que tienen hijos dirían, ¿no? Pues el temor más grande es dejar a sus hijos, ¿no? O que alguno de ellos quede mal. Pero yo pienso que nosotros como cristianos, hermanos, debemos de vivir confiados, ¿no? en el poder y en la protección que Dios nos da, porque muchas cosas pueden pasar, ¿no? Hay tantos peligros latentes día a día y no sabemos cuándo pueden ocurrir, pero el Salmo 46 dice que aunque la tierra, dice, aunque bramen y se turben sus aguas, dice, y tiemblan los montes a causa de su braveza, nosotros estamos confiados en la protección de Dios. Amén. Entonces,
cuando cosas así pasan, hermanos, yo pienso que es natural el miedo, ¿no? El temor, pero yo pienso que ya como cristianos llegar al extremo, ¿no? De volverse loco por cosas que pasan así, digo que no, porque entonces ponemos en duda nosotros el cuidado que Dios tiene de nosotros, ¿no? Como sus hijos, Dios nos cuida, Dios nos protege, ¿no? Y somos lo más importante para Él. Y entonces debemos de tomar en cuenta eso y debemos de acordarnos, ¿no? Cada vez que estemos en una situación así, cada vez que usted sienta que la tierra se le mueve, ¿no? Le movieron el piso, como dicen ahí, va a acordarse que Dios está con nosotros, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él nos cuida, ¿no? Y el primer punto habla de eso. El punto número 2, de los versículos del 4 hasta el 7, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de los morados del Altísimo. ¿Saben? La ciudad de Jerusalén, porque habla de la ciudad de Jerusalén, a eso se refiere, no tiene río. Entonces, pero lo que leemos aquí, hermanos, es un simbolismo de lo que Dios significaba para el pueblo de Israel. Las ciudades que tienen ríos, por lo general, son muy prósperas, porque tienen la bendición de que los ríos les proveen de muchas cosas, ¿no? Alimento, transporte, agua, ¿no? Para sus cultivos y tantas cosas que un río le provee a una ciudad. Pero la ciudad de Jerusalén no tiene río, pero nos habla de que Dios sustenta al pueblo de Israel, ¿no? Dios lo ha sustentado por tanto tiempo, no por tantos años. Si Dios no estuviera con ese pueblo, yo les aseguro que hace tiempo hubiera desaparecido el pueblo de Israel. Hace tiempo, hay tanta gente que odia a ese pueblo, que odia a esa gente, ¿no? Y que lo han querido destruir por tantas y tantas veces. Y yo les aseguro que si Dios no estuviera con ellos, hace tiempo ya hubieran desaparecido, ¿no? Ni existiera siquiera el pueblo de Israel. Pero también más adelante dice, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear las mañanas. Algo también que podemos aprender de esto nosotros, hermanos, es que así como Dios, ¿no? Dios, el Padre, era el protector y el que sustentaba todo al pueblo de Israel, Él nos mandó a nosotros a Jesús como iglesia, ¿no? Que somos su pueblo ahora, pueblo escogido, ¿no? Por medio de Él. Entonces, ahora nosotros como iglesia, nuestro sustento es Jesús. Y hermanos, así como el pueblo de Israel cada vez que se alejaba de Dios le iba mal, la iglesia no puede estar alejada de Jesús. El centro de todo esto que nosotros hacemos es Jesús. Si Jesús no está en medio de todo lo que hacemos, no estamos en nada. Amén. Si el ministerio de los niños no gira alrededor de la persona de Jesús, no estamos haciendo nada. Si el ministerio de alabanza no gira alrededor de la persona de Jesús, no estamos haciendo nada. Si las personas que enseñan, que predican, no predican alrededor de la persona de Jesús, no estamos haciendo nada. Y el día que como iglesia nosotros nos desviamos de eso, ese día estaremos perdidos, ¿no? Y nos va a ir mal. Porque nosotros, hermanos, debemos de reconocer que Jesús, el propósito de Jesús de venir a esta tierra no fue solamente para salvarnos, sino para fundar la iglesia que nosotros tenemos ahora en día, ¿no? Y debemos de sentirnos nosotros contentos de poder tener y de poder estar en una iglesia bíblica que predica la palabra de Dios, tal y como está. Porque ahora hay tantos grupos, no hay tantos lugares que se llaman iglesias y que enseñan tantas cosas y que hacen tantas cosas que a veces yo ni siquiera sé de dónde las sacan. Y qué triste, ¿no? Porque hay miles y millones de gente engañada en lugares así. Y pretendiendo ellos que están en el camino correcto y buscando a Dios, ¿no? Pero están engañados y se han desviado de lo que la palabra del Señor dice. Por eso nosotros debemos de cuidar, hermanos, y debemos de orar porque esta iglesia siempre se mantenga firme en lo que predicamos, en lo que enseñamos, ¿no? Que nunca vaya a entrar una falsa doctrina a la iglesia, ¿no? Que nunca nosotros nos vayamos a desviar del propósito principal que nosotros tenemos, ¿no? Porque si no, nosotros vamos a ir mal y Dios no nos va a ayudar, no vamos a prosperar como iglesia, no vamos a avanzar. Y estas son unas promesas increíbles que Jesús nos ha dejado como iglesia, ¿no? Incluso como dice Mateo 6:8, ni siquiera la muerte va a poder contra ella. Hay tanta gente
hermanos, que ataca a la iglesia bíblica del Señor, ¿no? Y que la critica y hay tanta gente que quisiera verla destruida y desaparecida, pero no podrán, porque la promesa del Señor es esa, ¿no? Que Él nos va a proteger, así como Dios protegía al pueblo de Israel, y Dios lo ha mantenido por tanto tiempo, ¿no? Y ahora puede ser una nación bendecida aún. Así nosotros vamos a permanecer si nosotros permanecemos en el camino del Señor y en su palabra y en la doctrina que hemos aprendido por medio de ella. El versículo 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, la segunda parte, hermanos, del versículo 4 al versículo 7 nos habla de eso, ¿no? De la provisión que Dios nos da, del sustento que Él nos da y del poder que Dios tiene. Fíjense lo que dice el versículo 6: bramaron las naciones, dice, titubearon los reinos, dio su voz y se derritió la tierra. Hay otro pasaje en el libro de Amós, en el capítulo 9, en el versículo 5, que dice casi literalmente las mismas palabras, ¿no? Y habla de que el poder de Dios es tan grande que con solamente una palabra que Él diga, así como usó una palabra para crear, una palabra puede destruir también. Amén. Y el poder de Dios y el Dios que nosotros creemos es tan grande, hermano, que tiene la capacidad de hacer eso. Y en los versículos que siguen podemos ver la gloria de Dios y el juicio que Dios trae para esta tierra. Y vemos el versículo 8 como dice, cuando empieza diciendo, dice: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Hermanos, hay tantos pasajes en la Biblia que hablan acerca del juicio de Dios, ¿no? Y del asolamiento que Dios va a poner en esta tierra. Ahora, cuando el versículo 8 dice ahí: venid y ved, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está llamando Dios ahí? ¿No? Sino a nosotros, no a la iglesia, a su iglesia, porque cuando Dios destruya esta tierra y sea el juicio, hermanos, y Él destruya todo lo que ha creado, no por la causa de la maldad del hombre, y los que se hayan quedado acá van a sufrir todas estas cosas, pero cuando eso pase, nosotros ya estaremos en el cielo con Él, ¿no? Y es la promesa que nosotros creemos, que un día, hermanos, seremos arrebatados y estaremos en la gloria. Si estamos vivos, ¿no? Si morimos antes, pues allá vamos a estar también con Él. Pero lo bonito de esto, hermanos, es creer en las promesas que Dios nos ha dado. Hay un pasaje en Sofonías, que ese sí me gustaría que fuéramos todos. En Sofonías, en el capítulo 1, Sofonías, capítulo 1, ¿ya lo encontró alguien? Que me ayude. Okay. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 15. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 15. Amén. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Dice: gritará allí el valiente, día de la ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y día entenebrecido. Hermanos, la Biblia dice tantas cosas acerca del juicio de Dios, y yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿cómo el ser humano se desvía tanto de Dios? ¿Cómo nos desviamos tanto a veces, ¿no? Y a veces nos creemos tan grandes, tan importantes, tan fuertes. El ser humano se cree tan poderoso que incluso se atreve a retar al mismo Dios,
No, y lo vemos. Y a veces nosotros mismos, hermanos, como nosotros mismos entra soberbia en nuestra vida y nos creemos más, ¿no?, de lo que somos. ¿Y qué somos ante los ojos de Dios, hermanos? No, nada, no. O sea, el día llegará donde Dios va a traer juicio a esta tierra y toda la maldad que vemos en el mundo hoy se acabará, ¿no? Pero nosotros como cristianos debemos de permanecer en Él y de confiar en estas promesas que Él nos ha dado. Porque imagínense qué cosas, o sea, si nosotros nos pusiéramos a estudiar las tantas cosas que la Biblia dice acerca del juicio de Dios y de la ira de Dios y que Dios trae para este planeta, para esta tierra, para la gente que se quede, o sea, es increíble, hermanos, y la cuestión es que la cosa no acaba ahí, no es que cuando venga la ira y el juicio de Dios, ahí se va a acabar, ¿no? Y pues te moriste, ¿no?, cuando pasaron las cosas, pero no. Y luego viene la condenación en el infierno y luego viene todo ese tormento y todo eso. Pero ahora pregúntense ustedes, ¿será que el ser humano se pone a pensar en esas cosas? A nadie le importa, ¿no? Porque vivimos en un mundo lleno de vanidad, en un mundo que nos llena la cabeza de ilusiones, ¿no? Y nos hace pensar que todo aquí es eterno, ¿no? Y vamos a ser eternos en este lugar, ¿no? Que la tierra nunca se va a acabar, que aquí lo que cuenta es lo que tienes, y así vivimos muchos, ¿no? Que si tenemos estamos contentos, si no tenemos estamos tristes, lastimosamente, ¿no? Y a veces hasta muchos cristianos somos así, y es triste, hermanos, porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, ¿no? Y nos afanamos por cosas que no tenemos o por cosas que queremos, y que nos olvida Dios, ¿no? Nos olvidamos, no nos desviamos, ¿no?, de lo que es, ¿no? Nos preocupamos por levantarnos todos los días a trabajar, eso sí, no, eso sí, y me toca levantarme a trabajar, no como. Nos preocupamos por lo que nos vamos a poner, nos preocupamos por dónde vamos a vivir, nos preocupamos por cuánto vamos a ahorrar. Pero ¿qué es la vida del hombre? Dice la Biblia, sino como neblina. Un momento está y de repente desaparece, ¿no? O sea, yo pienso que uno debe de estar consciente en el mundo en el que vive, ¿no? De saber que nosotros estamos aquí por un tiempo nada más y que es pasajero todo esto, ¿no? Y yo no digo, ¿no?, que tener buenas cosas sea malo, no. Pero, hermano, no, hay que afanarse, ¿no?, por lo que uno no tiene, o por conseguir cosas que tal vez no están ni al alcance de uno siquiera. Amén. ¿Ah? No debe de ser agradecido con Dios por lo que tiene, por lo que Dios le da día a día. ¿Ah? Dios le da a uno exactamente lo que uno necesita, ¿no? Pero ahí está que no te ajusta, porque ¿qué? No nos ajusta porque andamos queriendo cosas que no necesitamos, ¿no?, buscando cosas donde no las hay. Pero bueno, nosotros, hermanos, tenemos que tener presente eso, que un día llegará, ¿no?, donde el juicio de Dios vendrá, y donde dice el Señor: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, y Dios destruirá este planeta, ¿no?, con todo ese montón de gente que un día lo aborreció, que un día lo rechazó, y ahí quedarán, ¿no? Ahí llegará el fin de ellos, que hace cesar las guerras, dice, hasta los fines de la tierra, dice el versículo 9 en Salmo 46, si volvemos ahí. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Hermanos, ahora ustedes, ante nuestros ojos vemos ahora tanta arrogancia del ser humano. Los países, o sea, ellos se desviven
por tener las armas más potentes del mundo, por tener la mejor tecnología. Y se creen tan poderosos, ¿no? Y aquí dice que Dios, dice, Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, Él quiebra el arco, corta la lanza, así que no importa los misiles que tenga un país, no importa las bombas atómicas que tenga, no importa el armamento que un país tenga, si Dios dice que lo destruye, lo destruye. Amén. Él es más grande que cualquier potencia mundial, que cualquier armamento nuclear que pueda haber en esta tierra. Él es más grande que cualquier cosa, ¿no? ¿De qué podemos temer nosotros? No, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Dice el versículo 10, estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Y solo esa frase nos deja un montón de cosas. Porque dice, estad quietos y conozcanme. Una de las cosas, ¿saben?, por las que a las personas les cuesta conocer a Dios, es porque la gente no tiene quietud. La gente, hermano, pues le cuesta estar quieto, le cuesta estar en paz. Todo el tiempo está pensando cosas, no yendo de aquí para allá, o andando, ¿no? Corriendo todo el tiempo. Y dice el Salmo 40, estad quietos, dice, conózcame. Yo soy Dios. Y seré exaltado entre las naciones, y seré enaltecido sobre la tierra. Y esa palabra un día se cumplirá. Un día se cumplirá. Porque la Biblia dice en Romanos 14:11 que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Y ese día llegará, ¿no? Donde dice que Él será exaltado entre las naciones y serán enaltecidos sobre la tierra. Ese día aún no ha llegado, pero ese día llegará. Porque ahorita, hermanos, en el mundo en el que vivimos, las únicas personas que exaltamos el nombre de Jesús y le alabamos somos los cristianos. La demás, el resto de la población mundial aborrece a Jesús, ¿no? Lo tienen tan bajo, de una manera tan baja, ¿no? Y no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. No creen que Jesús tenga el poder que Él dijo tener. No creen que Jesús tenga el poder para dar vida eterna a nadie, ¿no? Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la bendición de haber creído en Él, ¿no? Y no porque nosotros hayamos querido, tampoco, ¿no? Porque Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos buscó primero, Él nos amó primero, antes que nosotros a Él. Y deberíamos nosotros de decir, y estar agradecidos de decir, Señor, tu gracia me alcanzó, ¿no? Me perdonó. Y cuando vemos todas las cosas que pueden pasar en este mundo, hermanos, de verdad, uno debe de vivir agradecido cada día, porque el día llegará, ¿no? donde no habrá más oportunidad, donde Dios, como dice la parábola del padre de familia, cerrará la puerta, ¿no? Y nadie más entrará. Y ahorita la oportunidad de que el mundo se arrepienta y busque los caminos del Señor. Y en nosotros está el buscar y alcanzar a más personas también, ¿no? Y este mes, precisamente el mes de enero, estamos hablando de evangelismo aquí en la iglesia, ¿no? Y toca el tema, ¿no? Ahora nosotros hemos sido alcanzados, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por alcanzar a otros? Es la pregunta, ¿no? Entonces, hermanos, debemos de pensar nosotros que esto no es solo para nosotros, no, nosotros ya la ganamos y ahí se quedó. No es para todos, ¿no? Entonces, vemos, el versículo 11 termina diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Para terminar, hermanos, y en conclusión, yo me gustaría que meditáramos en esto, ¿no? En el hecho de que nosotros tenemos la bendición de tener el amparo y la fortaleza del Señor, como dice este Salmo 46, y muchas veces nosotros vivimos con temor en la vida, ¿no? Temores de muchas cosas, ¿no? Temores de que
de nuestra situación económica, temores de nuestra situación legal en ese país, ¿no? Es un temor que muchos nos llega, ¿no? Temor de trabajo, vivimos con temor de problemas familiares y tantas cosas que atemorizan al ser humano. Y lo más triste es que esos mismos temores se meten entre nosotros como cristianos, ¿no? Y nos dañan nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, nuestra comunión con los demás hermanos, porque vivimos atemorizados de todo, ¿no? Y vivimos con miedo de todo y con un afán de conseguir las cosas que no tenemos, ¿no? Y estamos ahí y nos olvidamos que nuestro refugio y el que nos provee y el que nos cuida es Dios. Y nos olvidamos que nosotros estamos bajo su gracia y bajo la protección de Él, ¿no? Hay ese pasaje de Mateo que me gusta, ¿no? Donde Él dice que nosotros somos suyos y Él nos tiene en su mano y nadie nos va a arrebatar de la mano de Él. Hermano, no importa a veces qué pasa aquí, la economía se venga al suelo, los trabajos se terminen, venga una guerra, venga un terremoto, venga lo que sea. Nosotros debemos estar confiados en el poder y en la protección de Dios. Como cristianos es de nosotros estar. Porque si nosotros no lo estamos, imagínense la gente de afuera, que no tiene ninguna esperanza, ¿cómo está? Entonces a veces yo pienso que deberíamos de hacernos esta pregunta y me gustaría que la pensaran, ¿no? ¿Qué nos preocupa a nosotros cada día? ¿Cuál es tu preocupación cuando te levantas en la mañana? ¿Ir a trabajar? ¿Buscar de comer? ¿Agarrar dinero para tu carro? ¿Y eso es lo que piensas? ¿O dices, o le agradeces a Dios, ¿no? Es un nuevo día, ¿no? Y me has dado un trabajo. Iré y trabajaré y trataré de agradarte en lo que pueda, ¿no? Tanto en el trabajo como en cualquier cosa, pero no pensamos esas cosas, pensamos en que tenemos que ganarnos el dinero, en que tenemos que salir de las deudas, ¿no? Salir de las cuentas, pagar los biles, pagar esto, pagar lo otro, comprarnos aquello y lo otro, ¿no? Y eso pensamos, y no nos tomamos el tiempo de agradecerle a Dios por siquiera la vida que nos da. Si no nos diera vida, ni siquiera tiempo para pagar sus deudas pudiéramos, ¿no? Pienso que deberíamos de cambiar nuestra actitud a veces, hermanos, en las cosas que nosotros hacemos día a día, ¿no? Porque a veces estamos perdidos, vamos por otro rumbo. Y pues yo los quiero dejar con eso en su corazón y pensemos, ¿no? Cada día, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? O, Señor, gracias por lo que ya me diste. Ayúdame a agradarte con mi vida el día de hoy y a dejar de pensar y afanarme por las cosas que vienen. Cada día trae. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga, hermanos, y podamos pensar en lo que hemos aprendido hoy y meditar en nuestro corazón. Bueno, Señor, damos gracias esta noche, gracias porque tú has hablado nuestra vida y nos podemos dar cuenta que la mayoría de veces nosotros pasamos afanados, preocupados por cosas que no tienen sentido, cosas de este mundo, de un mundo pasajero y vanidoso en el que vivimos, de un mundo que un día llegará a su fin y terminará, y las cosas eternas, Señor, que tú tienes para nosotros, esas están ahí, y los tesoros que tú nos mandas que hagamos en el cielo, los dejamos pasar. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de una manera diferente cada día, a ser agradecidos por lo que tú nos das, a dejar de preocuparnos por las cosas que vienen y las cosas que vayan a pasar, a tener paz en nuestro corazón y tranquilidad para poder agradarte a ti, buscarte a ti con esa paz que solamente tú nos das, Señor. Perdónanos, Padre, si nosotros hemos andado afanados en nuestra vida y nos hemos preocupado por todo menos por agradarte a ti. Ayúdanos que este año que está empezando apenas sea diferente que el año que pasó. Y si nosotros en el año que pasó anduvimos
preocupados por comprarnos tal vez una casa, preocupados por agarrarnos un carro o por tener cosas materiales, Señor, que dejemos de afanarnos en ese tipo de cosas y empecemos a buscar tu rostro cada día más. Y como iglesia nosotros te busquemos más a ti, Señor, en oración, que los servicios de los miércoles, Padre, sean como los de los domingos, igual, porque todos necesitamos buscarte a ti en oración, todos dependemos de la oración, Señor, sin ella no somos nada, porque es por medio de ella que hablamos contigo, Padre Santo. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día más y a poder estar más cerca de ti, Padre Santo. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.